inversiones es lo último que haces en finanzas. ¿Qué significa ahorrar, no? Que me gustaría escucharte a ti. ¿Qué significa este concepto de ahorrar? Te puedes querer apalancar de medios tal vez no muy oficiales, porque vi esta tendencia de que podías solicitar préstamos por internet, pero no sabes realmente quién está detrás que te está prestando ese dinero, ¿no? Ha resultado en asesinatos. Hola a todos, yo soy Edith. Y yo soy Rocío. Y somos amigas. Y les presentamos este canal que se llama Dinerito Habla. Y junto con Andrew en la producción vamos a hablar de temas financieros. Muy bien. Pero no como todo el mundo, ¿verdad? Temas financieros a profundidad humano. Y bueno, amiga, el tema que te tengo hoy, chismecito financiero jugosito, es el siguiente. Venga. Una persona me pidió consejos de finanzas y ella tenía deudas y entonces ya le empecé a dar algunos consejos para reducir sus deudas y como primer paso le aconsejé registrar sus ingresos y sus gastos. Ajá. Y pasaron unos días y me escribió lo siguiente. Ya estamos registrando ingresos y gastos en una aplicación, pero queremos preguntarte si nos puedes dar una asesoría sobre inversiones. Eso es lo que a mí me interesa particularmente antes del ahorro. ¿Tú qué opinas de eso, amiga? Si tú quieres invertir, significa para mí que tienes por lo menos un ahorro, significa que está un dinero asegurado, que no necesitas estarlo tomando para los gastos diarios, porque tú tienes dinero que necesitas invertir en lo inmediato y diario para la sobrevivencia. Y quiero entender que el decir quiero invertir como en algún proyecto para tener más ganancias, pero no quiero ahorrar, la pregunta sería ¿de dónde vas a sacar el dinero para invertir? Esa es la pregunta. ¿De dónde vas a sacar dinero para invertir? Y sobre todo, si ya me estás anunciando la palabra deuda, involucra que entonces estoy yo prácticamente ahorrando para hacer pagos que ya están comprometidos, o sea que no voy a tener el recurso necesario, tal vez ni siquiera para lo inmediato. Escuelas, gasolina, comida, alguna cuestión de enfermedad. Tu intuición es perfecta, amiga. ¡Eso! Tienes 10. Fíjate que las inversiones son la parte más sexy de las finanzas. Entonces, sí. La verdad, cuando yo empecé a escribir sobre finanzas, empecé en 2015 con un blog de finanzas. ¿Ya casi 10 años? Ya casi 10 años. Yo empecé con temas sobre todo de ahorro, de psicología en las finanzas, cómo tener la mentalidad correcta para empezar a hacer crecer tu patrimonio. Sí. Y tenía pocos lectores. Cuando empecé a tener más lectores fue cuando empecé con el tema de inversiones. Mi blog lo fui haciendo como si fuera un curso. Entonces, si tú entras a mi blog, les voy a dar en la caja de descripción la liga. Vas a ver que los artículos más antiguos van hablando como de las bases de las finanzas y va subiendo, digamos, en la pirámide hasta llegar a inversiones. Inversiones es lo último que haces en finanzas. Antes de eso tienes que tener una base sólida. ¿Cuál es esa base sólida? Primero, eliminas tus deudas, ¿no? Luego tienes un colchón para emergencias de entre 3 y 6 meses de gastos. Gastos incluyendo, no sé, lo que pagues, por ejemplo, de hipoteca o de que bueno, es una deuda, pero es una deuda, digamos, a muy largo plazo. Todos tus gastos entre 3 y 6 meses. Ya tienes que tener eso ahí. Entonces ya no tienes deuda, ya tienes tu colchón. Entonces ahora sí podemos empezar a hablar de inversiones y puedes empezar a informarte y a ver qué hay allá afuera sobre el tema. Entonces es muy interesante porque lo que me estás diciendo es que a las personas nos gusta decir yo ya quiero ganar dinero, pero lo que no logro es observar esta parte de qué significa ahorrar, ¿no? Que me gustaría escucharte a ti, ¿qué significa este concepto de ahorrar? Pienso que es analizar muy bien en lo que se está gastando de manera diaria y poder ver si realmente logras hacer este colchón, porque he escuchado escenarios de varias personas que dicen, no, yo con lo que gano a la quincena, justo me da para la comida, para la escuela y se acabó, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, esta persona que me escribió es un caso que quise mencionar porque es un caso común de personas que se desesperan porque dicen, a ver, yo tengo muchos gastos y yo tengo pues gasto a lo mejor lo mismo que gano y tengo deudas y entonces empiezan a pensar que hay una inversión mágica allá afuera que les puede ayudar a salir de esa situación.
Y entonces si ellos invierten ahí, a lo mejor piensan en apalancarse, que, a ver, término técnico, vámonos a poner técnicos. Apalancamiento significa cuando pides un préstamo o usas dinero que no es tuyo para invertir. Ese es el apalancamiento. Se acabó la parte técnica. ¿Qué tan riesgoso consideras que es un apalancamiento? En este escenario que es común, en el que pueden estar muchísimas personas que nos vean, en donde yo tengo deudas fijas, estoy pagando el automóvil, estoy pagando una renta, simplemente pagar colegiaturas. O sea, hay deudas que son constantes, aunque tal vez no son tan grandes, pero son constantes. Y he escuchado de muchas personas que tienen la tarjeta de crédito que siempre dicen, está al tope. Que tienen ese escenario y que digas, me quiero apalancar, porque fíjate, asumen que no tienen la capacidad de ahorrar. Sí, para empezar asumen que no tienen esa capacidad y es que probablemente no la tengan porque es una habilidad que se ejercita como un músculo. Entonces, sí, en otros capítulos en este canal vamos a ir tocando esos temas, ¿no? ¿Cómo fortalezco el músculo, ¿no? del ahorro, de gastar menos de lo que gano. Hay mucho que hablar de eso, pero ahorita, bueno, lo que me preguntas del apalancamiento. Hay diferentes contextos de apalancamiento. Mucha gente cree que es algo recomendable porque se comparan con las empresas. Las empresas constantemente se apalancan o usan mucho del apalancamiento. Pero nosotros no somos empresas como individuos, fíjate. Las empresas tienen un equipo de expertos en finanzas, tienen márgenes de ganancia grandes, porque bueno, tú como empresa decides, le voy a ganar 30, 40% a cada producto, ¿no? Tienes un plan de crecimiento, a lo mejor te dan bajos intereses porque eres una empresa y tienes todo un patrimonio y entonces con ese patrimonio como respaldo te dan un préstamo pues de 2, 3% de interés, ¿no? O poco más. Entonces, todas esas son ventajas que tienen las empresas, pero tú como individuo no tienes. Entonces, lo primero que hay que entender es que el apalancamiento nunca hay que comparar el de un individuo con el de una empresa. Son cosas diferentes. Hay personas que se apalancan para dar préstamos. Por ejemplo, me comentaba una persona, oye, la empresa donde yo estoy trabajando necesita dinero para producir a fin de año. Y entonces me está dando una tasa de 20% mensual, pero solo la da durante 3 meses. Entonces yo estaba pensando, pido dinero al banco, el banco me va a cobrar un poco menos, yo le presto a esta empresa y la diferencia pues me la gano, ¿no? Sin embargo, apalancarse siempre tiene riesgos, porque como no es tu dinero, si algo sale mal, no nada más es de decir, pues perdí mi dinero, es perdí el dinero que no era mío, y ahora tengo que pagar con intereses ese dinero que ya no recuperé. Entonces, supongamos, esta empresa no está registrada, esta empresa de la que hablaba mi vecino, es una empresa que se dedica a mantenimiento industrial. No está registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como una empresa que recibe préstamos o que recibe financiamiento. Por lo tanto, si se le da la gana o quiebra o dicen, ¿sabes qué? No te pago, hazle como quieras. Entonces ahora tienes que contratar un abogado para que pues, lo que te hayan firmado de pagaré, pues te lo paguen. O sea, es un relajo, te metes en un rollo tanto financiero como a lo mejor legal para cobrarles. Y peor porque no era tu dinero, ¿no? Entonces ahora tú mientras estás en ese rollo tienes que pagar intereses de ese dinero. Y que habrá que tener cuidado porque te puedes querer apalancar de medios tal vez no muy oficiales, porque vi esta tendencia de que podías solicitar préstamos por internet, pero no sabes realmente quién está detrás que te está prestando ese dinero, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo que puede haber de los prestamistas. Ese es otro nivel también, porque mira, ha habido muchas noticias de prestamistas que llegan y te ofrecen el dinero a tasas muy altas, pero son mafiosos de pronto, ¿no? No los conoces, no sabes quiénes son, y entonces ahora te dicen, no sabes qué, pues te voy a cobrar otra tasa, o págame ya, y ha resultado en asesinatos, o llegan y te queman tu casa. O sea, sí, definitivamente, amiga, estamos hablando también de que como estás en un mercado financiero informal, pues cualquier cosa puede pasar y no estás respaldado, ¿no? Otra cosa que hacen algunas personas es apalancarse para trabajar. Por ejemplo, compran
a plazos, compran con un crédito un automóvil para trabajarlo en Uber o en Didi o una moto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, Uber, Didi, este tipo de empresas ya tienen márgenes de ganancia para sus usuarios muy bajos. Realmente a veces es el mínimo o menos del mínimo lo que la gente puede ganar en estas aplicaciones. Entonces, si ya tienes un margen de ganancia bajo, supongamos que estás en una buena zona, trabajas y te va bien. De todas maneras, de eso que ganas ahora tienes que pagar el préstamo. Y entonces en muchas ocasiones estás realmente trabajando para el banco, para pagarle al banco tu préstamo y no para que tú tengas una ganancia. Se vuelve una especie de esclavitud, ¿sabes? A veces la gente también se apalanca para rentar inmuebles. Por ejemplo, tú dices, mira, yo ya tengo mi casa o vivo en casa de mi mamá o lo que sea, pero voy a pedir un préstamo, compro una casa y de ahí, de lo que rentó la casa, sale para pagar el préstamo. La cuestión es que sí hay personas que hablan de esto, pero normalmente lo que las personas tienen que ver es de qué país estamos hablando. Hasta hace poco en Estados Unidos había tasas hipotecarias de 2-3%, bajísimas. En Estados Unidos, cuando estaban esas tasas, podías hacer eso. Porque tú tenías un préstamo que te estaba costando cualquier cosa y entonces rentabas la casa y se pagaba y hasta te quedaba como un remanente. En ocasiones sí, te quedaba hasta un remanente. Pero aquí la realidad inmobiliaria, ¿en México? No, en México las tasas buenas están como en 8%, más o menos entre el 8, 10%, 11%. ¿Eso qué significa? Pues significa que si tú puedes... La regla de dedo, aunque varía por zonas, es que tú le obtienes 5% anual en rentas a tu inmueble. Supongamos tienes un inmueble que te cuesta $1,000,000, pues el 5%. Pero si tu crédito te está costando 10%, ¿qué quiere decir? Que vas a tener que sacar de tu bolsa ese otro 5% que falta para estar haciendo los pagos de la casa. Entonces no puedes esperar un flujo de efectivo para ti. Que aparte no estamos diciendo qué significa ese 5%, porque conforme los salarios actuales que a veces están rondando en el país, pues se te puede volver un elefante blanco, ¿no? Estar pagando una propiedad Sí, que te está consumiendo prácticamente tus ingresos. porque cuando tú rentas un inmueble hay tiempos muertos. Por ejemplo, tú dices, yo lo voy a rentar, pero a lo mejor está 2 meses desocupado, ¿no? O un mes. Eso es súper conflictivo. He escuchado, sobre todo una persona en Cuautla, tenía una persona en Cuautla que tenía, imagínate, su casa arriba, 3 locales, y uno diría, pues vive muy bien, sola, ya una persona adulta. Decía, no, tú no sabes los problemas que yo tengo para rentar. A veces cada 6 meses quieren cambiar o no me pagan la renta. Y el tema legal para obligar a alguien a que te pague o a que se salga, espérate, porque duró como 1 año en poder sacarlos. No. Y fue 1 año de pérdida para... 1 año me parece poco, ¿eh? Yo tengo una vecina, un poco lejos de mi casa, afortunadamente, que lleva 5 años y no la han podido sacar de esa casa. Entonces, está eso, o que se te fueron los inquilinos, ya se fueron, pero tú vas a ver y dices, oh caray, me robó los tubos de cobre del baño. O sea, cada cosa que ha pasado que no te das. Entonces, en ese sentido, no nada más es una cuestión terriblemente errónea decir, no quiero ahorrar y quiero invertir, porque aparte ya las clásicas inversiones a las que podemos acceder o que nos están vendiendo como opciones, resulta... Son costosas. Son costosas. Son costosas. Ahora, ¿qué sucede también un poquito más pensando en el apalancamiento para rentar? Yo sí tengo un cliente que la hizo, la verdad. Se compró un depa en una zona muy céntrica y todo el tiempo se está rentando el depa. Tiene suerte. Sí. Y en el caso de él, sí está saliendo para pagar casi todos los meses, no todos, pero casi todos los meses sale para pagar completa la mensualidad. No todos los meses, pero casi todos, pero lo hace en Airbnb. Pero además es una zona muy específica. Lo intentó hacer, dijo, oye, qué padre, lo voy a hacer con otra propiedad. Lo intentó hacer en otro lugar, no funcionó. Y perdió, de hecho, dinero porque ya había era una propiedad que estaba rentando y entonces ya había gastado en acondicionarla, ¿no? El tema con las inversiones es que hay que entender que siempre va a haber un índice de riesgo de pérdida. Mayor a que si fuera tu dinero, ¿no? Exactamente.
Y dos, que de pronto hay que saber invertir en algo que uno tenga cierto dominio y en donde no tengas que, yo siempre decía, tenía otra amistad que decía, quiero montar una cafetería. Le digo, ¿y sabes algo de cafeterías? ¿Has tenido un restaurante? ¿Tienes la maquinaria de todo? No tenía nada. Entonces yo le decía, es que le estás apostando a un negocio que vas a tener que tener mucha inversión y vas a tener que endeudarte. Y por otro lado, no sabes si va a funcionar porque no hay una experiencia. No es de que vengas de familias que hayan puesto cafeterías o restaurantes o fonditas, que haya, digamos, ese conocimiento previo, ese bagaje cultural de puedo lograrla con este negocio. Sí, todo está en su mente, ¿no? Está como en esta parte, en este deseo que me parece muy bien decir, es algo que a mí me gustaría, pero el nivel de riesgo entonces se vuelve altísimo, porque no es un dinero que tú te hubieras ahorrado, que dices, bueno, pues lo perdí, pero fue mi cochinito, lo partí. No, ese dinero lo sacaste de algo o alguien que aparte te cobra intereses. Claro. Ahora, hablemos de otro riesgo de apalancarte, que es que normalmente si te estás apalancando es porque no tienes tu fondo para emergencias de 3 a 6 meses de gastos. Entonces, ¿qué sucede? Tú ya estás apalancado, debes dinero, pero tienes una emergencia. De pronto algo malo sucede, la vida siempre te va a lanzar algún revés por ahí. Al perro más flaco se le brincan las pulgas. Y si estás endeudado y te apalancaste, eso les va a pasar. Entiéndalo, es real. Algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que pues ahora te endeudas más, ¿no? Porque no tienes ahí ese fondo para emergencias. Y bueno, ¿qué pasa? Hay un apalancamiento que se usa para invertir en mercados financieros. Este ya es más sofisticado, entre comillas. Normalmente es a corto plazo. Es con instrumentos tipo derivados, etcétera. Y es muy especulativo y el riesgo es muy alto. No te preocupes, hasta yo puse ahorita mi cara de, no, que ya no sé de qué, sí, derivados. Me sonó preparatoria y matemáticas, no puedo. Sí, no, la verdad es que ese es todavía más riesgoso, más especulativo. Ese sí es casi jugar a la ruleta rusa, ¿no? Es complicado. Entonces, yo te digo todo esto, tú estás viviendo al día y yo te estoy diciendo, no te apalanques. Pero, pues, ¿tú qué me dirías? Ay, entonces, ¿qué? ¿No? ¿Vivo siempre así? ¿Vivo siempre al día? ¿No? También hay que ponerse un poco en el papel de la persona que me está escribiendo, ¿no? Que es, pues, no quiero seguir viviendo así. Aunque en este caso, yo considero que si uno hace un análisis profundo de en qué gastamos dinero, siempre he dicho, siempre hay algo que se puede omitir, que se puede ahorrar, porque en realidad casi todos tenemos ese gusto y ese deseo por darnos gustos. Cuando tienes cierta escasez, estás buscando, quiero darme un gusto, quise comer una fonda, me quise comprar el juguito de la tiendita de abarrotes. Hay una cantidad para mí de, ¿cómo se llama? No de pérdida, de flujo monetario que se te va, que en el dulcecito, que en el juguito, en una ida al cine. O sea, en mis buenos tiempos costaba como 20 pesos y había permanencia voluntaria. No, ahorita una ida al cine, ¿cuánto puede gastar? Porque no vas solo, ¿no? Ponle que llevas a los niños, se te puede ir una inversión de 700 pesos. Más la palomita. Sí, no, claro. Claro, sí. O sea, sí, porque entonces la gente piensa, bueno, tampoco quiero vivir como monje, pero tampoco quiero seguir con la presión financiera. Entonces, ¿qué sucede? Yo ahí... Un ejercicio de ahorro podría ser decir, a ver, si tú un mes... Porque si somos ansiosos, ¿no? No nos gusta proyectar tal vez a largo plazo, pero si un mes yo te dijera, ¿sabes que este mes voy a ser muy cuidadosa con mis finanzas? De justo no comprar algo que no necesito o que no me sirva para sobrevivir. Sí, ese es un buen comienzo, fíjate. Yo creo que el primer paso es abrir los ojos y decir, la inversión mágica no existe. Eso. No hay un solo millonario que te diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo nada más invertí en esto y si inviertes en eso seguro pega. No funciona así, no existe la inversión mágica. Otra cosa, la riqueza duradera no empieza por una inversión. La riqueza duradera empieza por el ahorro y luego la inversión sabia de ese ahorro y el tiempo que transcurre cuando ya hiciste esa inversión, ¿no? Es una cuestión de paciencia, o sea, es una cuestión de una proyección de necesitas primero ahorrar. Primero, yo les diría como un bajo perfil económico, tener un bajo perfil económico de decir, puedo vivir de una manera que estemos bien, pero no hacer gastos innecesarios, hasta que se logre esa meta de tener un colchón para emergencias. Y aún así yo pensaría que es sabio lo que tú dices,
a tener por lo menos una asesoría con un experto en finanzas, decir, oye, con esto que tengo ahorrado, ¿en qué es más sabio invertir? Que para eso uno diría, bueno, ya nos has dicho de las CETES, nada de bitcoins. Así. No, bitcoins no, de preferencia. Amiga, tengo una duda que me asaltó. Las tandas. Esta cultura tan mexicana de las tandas. Miren, cuando yo estaba en lo administrativo de la universidad, no faltaba la maestra o la intendente que me decía, ¿no le va a entrar a la tanda? Y son 50 pesitos semanales. Yo le decía, pero es que entonces yo lo puedo ahorrar. O sea, no entiendo. Pero era una casi mafia, ¿no? De las tandas y competir por las tandas. Y yo veía unos conflictos de, por favor, deja que a mí me salga la otra. Y se generaban unas ansiedades maravillosas. ¿Tú qué opinas de la cultura del ahorro a través de las tandas? Bueno, o sea, como deporte está bien, ¿no? O sea, si lo que quieres es ver a tu amiga y tener un pretexto para echarte el cafecito y decirle, oye, ¿cómo va la tanda? ¿No? Sí. Pero, bueno, la tanda no te da rendimientos, ¿no? No. Yo no invierto en nada que no me dé rendimiento. Nomás te están ahorrando algo que tú no eres capaz de ahorrar para al final dártelo y quién sabe cuándo te toque. Bueno, pero eso era cuando no había... O sea, ya el equivalente a la tanda, digamos, es que ahora te metes a tu aplicación, digamos, por ejemplo, de CETES Directo. Ya habíamos hablado de CETES Directo. Sí, claro. Pueden ver en el canal que hablé sobre CETES Directo. Es el ancestro de los CETES. Es el ancestro de los CETES. Sí. No, CETES Directo es el hijito de los CETES. Ajá. ¿No? Y entonces... Tú te metes a la aplicación, antes se llamaba Tandacetes casualmente, pero ahora se llama Ahorro Recurrente, pero le habían puesto Tandacetes como para que tuvieras una idea de cómo era. Y entonces ahí programas, ¿no? Sácame esos mismos 50 pesos, 20 pesos, lo que tú quieras, sácalo cada semana, cada quincena, cada mes de mi cuenta. Sácalo y ahórralo en CETES a un mes. Y se va a hacer en automático. Entonces, es que el principio de las tandas está bien, que es... Pues que haya algo automático donde yo no meta la mano porque soy medio malo para eso. Entonces ya hay formas de que lo haga automático, se haga automático en tu cuenta. Entonces digamos que ya no hay necesidad de tandas y pues al menos en Tandacetes, que ahora ahorro recurrente, te dan la ventaja de que se hace automáticamente y no te cuesta nada. No hay comisiones, no hay nada. No, que el nivel de riesgos... Y hay intereses. Sí, claro. Uno, que te da interés. Que está respaldado. Y que no es algo que diga, se desapareció el de la tanda. Es que en las tandas hay unas leyendas urbanas. Yo no sé nada de eso, amiga. Yo nunca entré a una tanda. ¿Tú sí? No, jamás. Claro que no, porque a mí se me hacía absurdo que una persona me ahorrara algo que yo podía ahorrar por mí misma. O sea, es como decir que es que necesito un cobrador. Si no hay un cobrador, no la hago. Sí, de algo que o sea, me estás cobrando a mí mismo lo que yo no quiero ahorrar. Y la otra, yo veía que iban persiguiendo a las personas y había hasta cuestiones como de telenovela coreana para ir ganando un lugar que querían anticiparse, ¿no? Para recibir. No, era maravilloso. Por eso digo que puede, o sea, para alguien que es de esa gente que le gusta el drama en su vida. Sí puede. Entonces dices, bueno, quiero un poco de drama en mi vida, me voy a meter en una tanda. Pero no esperes que sea una inversión y ganar dinero de ahí, sino, pues, te quieres pelear con alguien, ¿no? O te quieres vengar de alguien, pues métete a una tanda. Sí, entonces estamos hablando de no a las tandas, así definitivamente. Que tengas problemas psicológicos de que quieres problemas, métete a la tanda. Incluso, por ejemplo, a mí me ofrecieron una especie de tanda donde sí te daban intereses. Te daban 9%, me acuerdo. Fue una vecina que me dijo, oye, te damos 9% anual. Es con mi tía. Y yo le dije, pues sí, en CETES tengo 10, 11% y sin riesgos. Yo ni conozco a tu tía, porque el riesgo con una persona que no está respaldado por nadie, el riesgo es tan alto que dices, la única forma en que yo invertiría con tu tía es con muy poco dinero y que me esté dando como 50% anual, ¿no? Porque el riesgo es enorme. Pero en ese sentido, como dices, es quitarnos, porque es una cuestión cultural, de verdad, que se hizo como, no sé, seguramente tendrá muchísimo tiempo como esta práctica ahorrativa, pero que ya existe la tecnología, afortunadamente. La tecnología desde tu celular, ¿no? Puedes tener tu aplicación de CETES. Sí, ya. La de CETES Directo está en tu celular, entonces ya le dices... Es decir, que te ahorre el sistema, que aparte es seguro, respaldado y electrónico, y tú ya no estás con esta parte de ir, ¿a cuánta gente no han asaltado y le han robado que estaba yendo por la tanda, de verdad? Porque siempre va a haber por ahí un topo que da el aviso de ya le entregaron la tanda a este. Ay, Dios mío, qué horror. Pero mira, es buen tema que ahorita saques a relucir esto, porque les voy a dar más o menos un esquema
que les puede ayudar a salir de este, digamos, cautiverio financiero o estado de desesperación financiera sin necesidad de, pues, entrar a inversiones riesgosas o de apalancarse. Y hasta ahorros riesgosos, ya podríamos. Tienen que hacer un análisis de sus gastos y de sus ingresos, ¿no? Y entre el 50 y 60% de sus gastos deben ser de gastos fijos, costos fijos, como la renta o la hipoteca, el súper, el transporte, tus servicios, luz, etc. No deben exceder el 60% jamás, porque si exceden el 60%, tienes ahora un problema no puedes respirar porque cualquier cosa que surja vas a sentir que no la vas a poder pagar, ¿ok? Después ya tienes de gastos fijos eso y entre 10 y 20% de tu ingreso lo dedicas a metas de ahorro. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Quiero viajar, quiero adelantar pagos de mi hipoteca, quiero empezar a ahorrar para mi fondo de emergencias. Lo vas a sacar de ese entre 10 y 20%. Después dices, ok, ahora quiero invertir, sobre todo cuando ya esté bien financiado tu fondo de emergencias, al menos con 3 meses de gastos. Ahora sí ya voy a invertir. Entre 10 y 20% de tu ingreso neto lo puedes dedicar para invertir. Puedes invertir en PPRs, pero tienen que leer mis artículos sobre PPRs antes de firmar un PPR, por favor. No hagan nada hasta que lean todo sobre PPRs. Invertir en ETFs, invertir en CETES, invertir en SOFIPOS, que hablaremos de eso también. Y luego entre 5 y 20% de tu ingreso, dependiendo de tú qué tantas necesidades calcules que tienes en tu vida, puede ser de gastos sin culpas. Porque sí es importante que lo que te gastas en ti o lo que te gastas en tus hijos o lo que te gastas en tu vida diaria que no sea esencial, que no esté en este 50-60% de... Para un gozo o disfrute, ¿no? Que te genere un estado emocional de decir esto lo estoy disfrutando, pero lo estoy gozando. Nada de que culpa de chin, es que no sé. Estamos hablando de un gasto, de una planeación de gastos consciente. ¿Sabes qué? Yo ya sé que tal porcentaje se está yendo a inversiones, yo ya sé que tal porcentaje se está yendo a mi meta de irme de vacaciones y yo ya sé que mis gastos fijos son de tanto. Entonces yo ya me puedo dar un gustito. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces los gustitos ya se vuelven gasto fijo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, es que yo me quiero ir a la fondita, pero ya resulta que ahora te vas a la fondita diario, se vuelve un gasto fijo. ¿Y qué pasa? Entra la adaptación hedónica, es decir, te acostumbras a lo bueno y entonces ya no lo estás apreciando como ese gustito y ahora ya es parte de tus como costos fijos aparte. Y ahora ya estás buscando algo más para gastar sin culpa. Y entonces ahí es donde se empieza a inflar tu estilo de vida. Se le llama inflación del estilo de vida precisamente porque gastas más, ganas más, gastas más, ganas más, gastas más y es esa escalerita la que te impide ahorrar. Que sí puede ser eso que dices, la parte de las comidas, sobre todo que hay un gran escenario de oficinistas o de personas que trabajan fuera de casa, que no pueden decir, estoy trabajando en casa y tengo ahí mi comida, es más, ni siquiera llego a la hora de la comida. Y eso de llevarte dos lonches, no lo ven. Yo les decía a los de la universidad, oye, ¿tú estás trabajando nada más para comer? Si ya es el diario, ya es parte de tus costos fijos. Y si excede el 60%, estás en problemas. Ya no tienes dinero para invertir, ya no tienes dinero para irte de vacaciones, porque entonces todo se está yendo a tus costos fijos. Y lo otro que he visto es el consumo de ciertos aparatos, llámense celulares, tabletas, hasta un cambio de computadora, en donde están buscando siempre yo tengo que estar como en la última tendencia. Y de teléfonos que si estás pagando 30 mil pesos por ese teléfono y están histéricos porque aparte claro que se lo robaron, ¿no? Es muy común en un área donde hay mucha población, entran y salen, el teléfono que estaba pagando de 30 mil pesos ya estaba desaparecido. Sí, digamos que a veces uno no se da cuenta o justifica los gastos, dicen, esto no es un lujo, esto es una necesidad, pero sí hay que evaluar muy bien qué es un lujo y qué no, y hay que hacer un gasto
un gasto consciente, porque fíjate, si tú eres una persona que usa el celular para trabajar a lo mejor, y que ahí en el celular editas videos, haces cosas así, y dices, oye, pero yo sí necesito uno de 30,000 pesos. Estás invirtiendo en una herramienta de trabajo. Yo sí le voy a sacar jugo. O ¿sabes qué? Yo no salgo a comer fuera. Yo no hago esto, yo no hago aquello. O sea, mi único gusto en la vida es el celular. Bueno, o sea, para eso está tu 5 a 20% de gastos sin culpas. Solamente, o sea, ponte a pensar en que ese gasto sin culpas no se convierta en un costo fijo y después busques más gastos sin culpas, ¿no? O sea, tu gasto sin culpas se tiene que quedar como gasto sin culpas. Y si a lo mejor es eso, tu celular, o es comer diario fuera, o puede ser... Porque si te estás quejando, aquí yo creo que el punto es que si emocionalmente te sientes inestable, estresado y te estás quejando de, es que estoy pagando el celular y es que estoy pagando porque me ha tocado, ¿no? Hasta mandé comprarme ropa de tal estilo. Dices, entonces ahí hay algo que está erróneo, ¿no? En la parte de sus finanzas, porque lejos de ser un gasto sin culpa se vuelve entonces un motivo de estrés. Claro, las finanzas en realidad, la gente luego los estresa porque piensan, es que si me meto en las finanzas, voy a ver todo lo que está mal en mi vida, me voy a sentir culpable de todo lo que gaste y ya no voy a poder disfrutar, pero eso es al contrario. Mira, este esquema, por ejemplo, lo saqué de Ramit Sethi, es un asesor financiero. Hay otro método que es el 50-30-20, necesidades 50%, deseos 30%, inversiones 20%. O sea, hay varios esquemas. Inclusive hay gente hardcore que ahorra el 80%. Dice, yo me quiero retirar en 10 años y a mí no me importa y voy a comer frijoles, ¿no? O sea, está bien, cada quien. No, o sea, este no es el único esquema que existe. Pero la cuestión es que si tú haces este gasto consciente, tú decides, ¿qué es lo importante para mí? O sea, la riqueza, ¿qué es lo que le da riqueza a mi vida? Y entonces a lo mejor tú decides que son los viajes. Pero entonces escoges una cosa, viajar. Viajar es lo más importante para mí. Y entonces voy a cortar gastos por completo en todo lo demás que no me importa. Y voy a tener este enfoque en lo que sí me importa, ¿sale? Entonces, pero el problema es que tú puedes tener lo que quieras, pero no puedes tener todo lo que quieras. Puedes tener lo que quieres. Esa cosa, eso que es lo que le da, le da sentido a tu vida, ¿no? O lo que te hace sentirte vivo. Pueden ser viajes, hay gente que para ellos es muy importante, no sé, comer fuera de verdad. Para ellos la comida, probar cosas nuevas es lo que les gusta, está bien. Ahí va tu gasto sin culpas. Pero no puede ser todo. La gente que tú me describes es que quiero el celular, pero también quiero la computadora, pero también quiero el viaje, pero también quiero esto. No. O sea, decídete. Y es que cuando no lo pensamos bien, nos dejamos llevar por la mercadotecnia o por muchas cosas y a veces eso que creíamos que nos iba a dar pues mucha satisfacción y todo, en realidad no tanto, ¿ves? Que mira, entiendo que es un grado para mí es un grado de madurez. Creo que tiene que ver con un nivel de verdad de madurez. Asumimos que vamos teniendo edad y maduramos, pero no es cierto. Podemos tener un grado de inmadurez financiera terrible hasta el día de morirnos y tener 80, 90 años y decir, nunca logré hacer conciencia de, prioridades. Lo que tú me estás diciendo es, a ver, pon prioridades. ¿En qué quieres realmente hasta invertir para tus gustos? ¿Qué es importante para ti, no? ¿Qué te da felicidad de verdad? ¿Qué has visto? O sea, a lo mejor compras un coche en 6 meses, o sea, ya ni lo volteas a ver, pero a lo mejor dices, no, para mí sí. O sea, por ejemplo, mi papá es fan de los coches. Él se compra un coche sencillo y pasa 2 años modificándolo. Eso es lo que a él le da placer. Entonces, para él sí es un gasto consciente, ¿no? Y empieza a buscar las refacciones y para él las dulcerías son como las refaccionarias son como dulcerías, ¿no? Entonces, puede ser un coche, pero si para ti el coche es, ay, mira, esto está bonito para que me volteen a ver, y ahí lo tienes estacionado y realmente no es tu pasión, pues ¿para qué gastas el equivalente al salario de un año en eso? ¿Sí me entiendes? Y en algo que se devalúa, aparte como esta conciencia del producto que tienes, ¿se devalúa o no? Sí. Entonces, nadie te puede venir a decir a ti, no, tú no debes comprar eso. O sea, un asesor financiero no te dice, eso no, sino que te hace pensar en tus prioridades, en lo que de verdad te importa, en lo que de verdad hace tu vida valiosa. Y también muchas veces esta falta de prioridades para gastar viene en una concentración más en consumir que en crear. Cuando tú eres creador,
O sea, es decir, cuando tú usas tu creatividad en tu vida diaria y dices, ¿sabes qué? Me encanta cocinar, yo hago estos platillos y, o sea, ahí es donde pongo mi creatividad. Mi jardín, yo ahí es donde pongo mi creatividad. Y empiezas a crear y te concentras menos en consumir. Eso también es importante, que la gente encuentre una forma de crear en su vida. Y una forma de crear que no involucre endeudarse, gastar, y porque muchos dicen, es que para crear, y lo escuché de una persona, decía, es que tenía muy pocos recursos, pero era muy bueno en algo, en hacer algo. Decíamos, bueno, ¿por qué no haces eso? Ah, no, me falta equipo, y me falta terreno, y me falta, le digo, no, es que si tú quieres empezar, una vez que tengas resuelto muchísimas cosas, tienes que empezar a veces de a poquito. Es como, la verdad, los grandes ejemplos, el que empieza vendiendo tamales en la esquina a 4 de la mañana, no está pensando si voy a vender tamales una vez que tengo un local, ¿no? Empiezo a invertir poco y hacer las cosas con lo que hay. Con lo que hay. Y que yo entiendo que es la parte creativa, o hasta hacer, bueno, quiero hacer un jardín y plantas medicinales, que es lo que normalmente tengo aquí. Pues si voy a poner plantas medicinales, pues tú empiezas por algo modesto. Empiezas a aprender, empiezas a enfocar y no necesitas esta parte, ¿no? De necesito gastar para poder crear. También es quitarse esas cosas. Es bien importante. Mi papá, por ejemplo, ya ves, te decía que le gustan los coches. Es caro. O sea, modificar un auto pues implica refacciones y cosas y todo. Y yo me acuerdo que cuando él tenía 40 años tuvo así su crisis existencial de nunca voy a manejar un Fórmula 1, ¿no? Y entonces, pero después como ya lo superó y dijo, bueno, me voy a comprar coches, que la Caribe, que el cochecito sencillo, y lo voy a hacer a mi modo y lo voy a pintar y le voy a hacer esto y aquello. Y entonces encontró placer en la creación, a pesar de que nunca, o sea, sabía que nunca iba a llegar al punto máximo. Bajar expectativas. Es decir, hay que ser un poco realistas. Si tú pones una expectativa tan alta que nunca la vas a alcanzar, pues solamente vas a vivir en frustración. Entonces, si te pones metas más realistas, pues vas a tener satisfacción también más pronta. Porque aparte, está comprobado. Realmente lo que te motiva no es llegar al resultado, sino todo el proceso. Eso es lo que te da la felicidad. El proceso de creación. Y entonces el resultado no importa tanto. De hecho, mucha gente se deprime cuando llega al punto en que quería, ¿no? Porque dice, ¿ahora qué? Pero lo que importó fue el proceso, ¿no? Y tener siempre estos proyectitos y metas. Ahora, vamos a ver. Hay 4 reglas generales de las finanzas personales. Ganar más, gastar menos, Ajá. invertir la diferencia sabiamente y saber cuándo tienes suficiente. Son 4 zonas básicas. Sobre ganar más tienes poco control, aunque sí tienes algo de control, pero no inmediato y no tanto, ¿no? Digamos que siempre hay un límite. Sí. Es importante tratar de ganar más, pero no está dentro de todo en tus manos, ¿no? No centrar ahí toda nuestra energía en que necesito ganar más. Quizá no sea la prioridad. Pues no, está un poco fuera de tu control. Hay gente que gana y gana y gana y gana y gana más cada vez y de todas maneras no tiene un peso en el banco. O sea, ¿por qué? Porque también importa gastar menos. Gastar menos es donde tienes más control. Es más medible y es algo muy práctico que puedes hacer desde hoy. Tú sabes cuándo sacas la cartera. Entonces, a veces la gente nada más se concentra en ganar más, pero les falta ese detalle de decir, no, pero también tengo que gastar menos, claro, porque mientras ese índice de entre gasto y ganar no esté equilibrado, pues nunca voy a poder ahorrar. El índice de ahorro es lo más importante en finanzas para poder tener un ahorro. Si tú gastas 90% de lo que ganas, estás ahorrando un 10%. Significa que necesitarías trabajar 10 años para pagarte un año sin trabajar, por ejemplo. Sí. Entonces, si ese índice, por ejemplo, si tú ahorras 80%, como los hardcore, ¿no? 80% de lo que ganas lo ahorras, pues en poco tiempo vas a lograr la independencia financiera o tener una cantidad más grande para invertir. En realidad, las personas solo se dividen en 2 clases. La clase trabajadora y la clase que no tiene que trabajar para vivir. ¿Cómo vivan los que no tienen que trabajar para vivir? Pues habrá quien
no trabaje para vivir y tenga un yate. Y habrá quien no trabaje para vivir Y tiene una buena mujer. y simplemente pues está a gusto en su casa, viaja una vez al año y punto, ¿no? O sea, en realidad en finanzas no hay ricos y pobres, hay libres y esclavos. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Entonces, bueno, invertir la diferencia sabiamente, eso lo van a aprender en este canal también. Y saber cuándo tienes lo suficiente. Okay. Saber cuándo tienes lo suficiente es, pues, mucho trabajo psicológico, ¿no? Y de introspección. Entonces, amiga, pues, en resumen, pues hay que automatizar la inversión, ver en qué estamos ganando, ver nuestros porcentajes de gasto y tener un índice de ahorro, pues, adecuado, ¿no? Aquí yo recomiendo, puede ser 20%. Si puedes más, si estás joven, ahorita todavía no tienes hijos o nunca los vas a tener, pero bueno, si no tienes tantos dependientes, claro. Si estás en una situación más holgada, yo recomiendo, pues ahorra más, porque no sabes qué viene después y a lo mejor te va a venir muy bien ese extra, ¿no? Muy bien. Así es, amiga. Me quedó clarísimo, amiga, muy nutritivo. Invertimos, pero primero ahorramos. Y primero ahorramos y después nos asesoramos muy bien para saber en qué podemos invertir, en qué tenemos capacidad de invertir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y nos despedimos con mi frase de dinero. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? Para no preocuparse por él. Yo para ahorrarlo. Para ahorrarlo. Para no preocuparse por él. Exacto, amiga. Recuerden eso, amigos. Muy bien. Muchas gracias, amiga.